11:35 de la mañana, regresamos en Encendidos y seguramente usted se está quejando de esos cambios bruscos en temperatura que siempre nos dejan algún rezago, ya sea de dolor de garganta, ya sea una alergia o gripe que por ahí se puede instalar y nos da malestar. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Willy Díaz Suárez. Él es jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital 2 de Mayo. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Alejandra? Buenos días. Bueno, primero quisiera la ayuda también de Paul y el doctor Huerta en este tema porque nos afecta a todos. ¿Qué tanto puede afectar el cambio brusco de temperatura a la salud? Sí, en esta época que todavía estamos teniendo cambios inestables en la temperatura, estos cambios permiten, sobre todo, número uno, la prevalencia, la presentación de ciertos cuadros infecciosos, ¿no? Sobre todo vía respiratoria y vía digestiva, básicamente de tipo viral y que puede afectar a poblaciones en edad extrema, ¿no? Tanto niños como adultos. Pero sí es una época en que se favorece la aparición de estas infecciones, básicamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenía entendido, no sé si el doctor Huerta por ahí me puede ayudar, sí, que esto se refería pues a una enfermedad como una neumonía, a un virus, a una bacteria. Exacto. ¿Cómo la temperatura Doctor afecta? Díaz, exactamente, Alejandro, Doctor, eso es lo está? que le iba a preguntar. ¿Cuál es el mecanismo por el cual un cambio de temperatura causa enfermedad infecciosa? Sí, sobre todo, digamos, ahorita que está empezando a incrementar la temperatura, esto puede predisponer a pérdida de fluidos, a pérdida de electrolitos, que pueden menoscabar la resistencia de pacientes, sobre todo pacientes que tienen factores de riesgo, que tienen edades en extremas, ¿no? Edades tanto en población infantil como en población anciana, ¿no? Sí, porque a veces se especula que los cambios de temperatura, por ejemplo en el invierno, donde uno hace más frío, se abriga más, es porque uno está más dentro de casa, dentro de locales, y allí los microbios son más fáciles de contagiarse uno a otro, más que el frío mismo, igual que el calor. Entonces lo que usted nos dice que sí, el calor y el frío sí pueden por sí mismos propiciar enfermedades infecciosas. Claro, claro que sí. Estos cambios de temperatura de alguna manera alteran la barrera defensiva de nuestros organismos, ¿no? Y esto hace que sea más fácil el ingreso. Ya estamos a mitad de enero, estamos en pleno verano. ¿Qué consejo le puede dar a nuestros oyentes para evitar estas enfermedades en este verano, por cambios bruscos de temperatura? Claro, ahorita que la temperatura está cuesta arriba, es importante mantener primero el estado de hidratación adecuada, ¿no? Un estado de hidratación adecuado, puesto que en esta época las pérdidas de fluidos por evaporación se incrementan, ¿no? Entonces, paso número uno, mantenerse hidratado, ¿no? Si normalmente nosotros necesitamos de 1,5 litros a 2,5 litros para hidratarnos adecuadamente, quizás considerar una hidratación un poco más generosa, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso, mantenerse a cubierta del sol, es decir, evitar exponerse largamente a espacios abiertos donde el sol pueda ocasionarnos daño, ¿no? El uso de sombreros de ala ancha, por ejemplo, es importante. El uso de protectores solares, ¿no? Es básicamente muy importante en esta época. El uso también de ropas ligeras, sobre todo de colores claros, que evitan que uno atrape calor, ¿no? Entonces eso nos va a llevar a evitar cambio brusco de temperatura. Y eso también en los niños, porque, a ver, por lo general, en verano hemos visto que los padres abrigan incluso a veces de manera exagerada a los niños. ¿Es recomendable eso? ¿No es recomendable? Sí, sí es recomendable, inclusive con ellos más cuidado, inclusive, ¿no? Porque ellos están constantemente en movimiento, su metabolismo está más incrementado. Entonces está bien, porque a veces la mamá o el papá, distintos roles, termina diciendo, ¿por qué lo abrigas tanto si hace mucho calor o mucho sol? Eso está bien. Entonces. ¿No? O sea, la idea es no abrigarlos en extremo, no abrigarlos. Ahorita en esta época de verano es necesario utilizar ropa ligera. Ropa ligera. ¿no? Ropa ligera. Claro, manga larga, pero ligera, no ajustada, claro, no de ligera, telas que claro. generen mucho calor. O sea, hay una complicación extrema de la hipertermia que se llama golpe de calor o shock térmico.
Y justamente uno de los mecanismos por el cual se puede producir esta patología es cuando tenemos mucha ropa en un ambiente cerrado. Entonces, el organismo no puede eliminar, no puede, mantener fresco el entorno. Entonces, la temperatura se acumula y eso lleva a un mecanismo de disregulación de la temperatura a nivel nervioso central y se producen estas complicaciones, ¿no? Que es uno de los mecanismos que nos ayudan, por ejemplo, yo siempre escucho, ¿no? Toma vitamina C o cítricos en verano porque eso pues te ayuda contra el sol, a regenerar la piel, a hidratarte, no sé. Efectivamente. Estos consejos que nos dan nuestras mamás, nuestras abuelas con los alimentos. Sí podrían servir porque la vitamina C al final es un antioxidante y de esto el doctor el doctor siempre nos habla, ¿no? El doctor Huerta. Pero básicamente es electrolitos, es fluidos, evitar las pérdidas copiosas por ejemplo, de sudor, donde uno elimina sodio y potasio, que son iones muy importantes para que nuestras células de todo el organismo, sobre todo las células intestinales, las células cardíacas, las células renales, puedan realizar su función adecuadamente, ¿no? Entonces es importante mantener una buena hidratación básicamente, ese es el consejo número 1. Esa recomendación de las vitaminas y todo, yo creo que, Alejandra, son muy válidas para todo el año en realidad, porque para el invierno también te van a ayudar para defenderte del frío, etcétera, etcétera. Doctor, hay una pregunta muy frecuente de la gente, los deportistas, y ahí está Paul, que es el hombre del deporte. ¿Hacen deporte o la gente a veces llega sudada a la casa con calor y va a entrar a la ducha y alguien le dice, no entres a la ducha, fría, ese cambio de temperatura te va a hacer mal, te va a dar neumonía? Claro. ¿Qué hay sobre eso? Claro, o sea, eso también tiene que ver con lo que estamos hablando, porque el organismo tiene una temperatura en ese momento incrementada. Entonces, el proceso de adaptación, el proceso que tenemos, que nuestro centro termorregulador que tenemos para tratar de compensar la temperatura no es tan rápido, es un poco lento. Entonces, sí podría tener, digamos, algún fundamento en el sentido de que debemos tomar una pausa para evitar justamente ese cambio brusco de temperatura, ¿no? Que es lo que se quiere evitar al final de cuentas. Pero no sé cuán, la verdad, no sé, yo cuando estuve alguna vez, fui a Noruega, me quedé helado, prácticamente helado cuando vi lo siguiente, compañeros. Mira lo que yo vi. Claro. No, exacto, estaban en el sauna seca, ahí muriéndose de calor, sudando, y ahí junto al sauna había una piscina de agua congelada, y ahí se tiraba la